Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Gloria sea al Señor, Dios Todopoderoso. Dios les bendiga, mis amados hermanos, los que se empiezan a conectar allí vía internet. Hemos tenido cierto percance en esta mañana de hoy para conectarnos. No tenemos energía, pero bueno, aquí estamos en el Señor, en el amor de Cristo. Les saluda a mi persona, les saluda a mi hermano Manfred Díaz, mi esposa Mónica Pinto, aquí cuerpo presente, los que estamos, Dios les bendiga. A cada lugar donde llega este mensaje, esta transmisión, estamos en esta hora orando que sea de bendición. Hemos estado orando que sea de bendición, de rompimiento de cadenas, de rompimiento de ataduras, de liberación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea su santo nombre, que vive y reina por todos los siglos de los siglos. Gloria sea al Señor Dios Todopoderoso. Hoy sábado estamos una vez más aquí gozándonos en su presencia, en su palabra, en sus caminos. Bendito sea su santo nombre, porque su palabra vive para siempre. Porque cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. En el día de hoy había estado comentando que iba a estar compartiendo el testimonio de que cómo comenzó este remanente ministerio de oración Lámpara Encendida. Pero lo vamos a hacer de pronto grabando un video internamente. Un video nuevamente, porque ya lo he estado hablando, ya lo había estado hablando con los hermanos de la oración durante nuestros tiempos de oración. Entonces no quería repetirlo por aquí. Y con el favor de Dios lo vamos a grabar por aparte. Cómo Dios inició este ministerio, este llamado, a través de una revelación que el Señor nos dio en el 2016. Gloria sea su santo nombre. Pero hoy vamos a continuar, gloria sea al Señor, con esta palabra que estuvimos hablando este miércoles pasado. Dice, es posible hablar de Dios sin conocer a Dios. Claro que es posible hablar de Dios sin conocer a Dios. Saludo a mi hermana Karina, gloria sea al Señor, mi hermano Juanca, toda la familia allá en Coveñas, mi hermanito Jesús, Sara, Dios les bendiga poderosamente, y todos los que se conectan en Coveñas, aquí en Cartagena, donde quiera que llegue esta transmisión, Señor. Gloria sea al Señor. Entonces hablamos de que es posible hablar de Dios sin conocer a Dios, y hay gente que declara y vocifera y juzga y comenta de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, de las cosas celestiales, sin tener una comunión con Él, y es abominable delante del Dios Todopoderoso. Por eso hoy es posible hablar de Dios sin conocer a Dios, parte 2. Váyase a Salmo 50, versículo 16 en adelante. Salmo 50, gloria a Jesús. Salmo 50, versículo 16 en adelante, y leemos esta palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendiciones a los hermanos y amigos que se están conectando allí desde todas partes, dentro y fuera de Colombia. Bendiciones. Dice,
Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mi palabra. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas de cierto que sería yo como tú. Tremenda palabra. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Gloria a Jesús. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, los que se olvidan de Dios. No sea que os despedace y no haya quien los libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordene su camino, le mostraré la salvación de Dios. Al que ordene su camino. Así que Dios hoy en día está airado con el malo. Dios hoy en día está airado con el perverso. Dios hoy en día está airado con el incrédulo. Dios está airado con el que usa la palabra, con el que opina de la palabra, con el que habla de las leyes bíblicas, con el que dice de la palabra del Señor sin estar sujeto a la palabra de Dios. Eso que se ponen a estar hablando y mencionando citas bíblicas cuando salen a hacer su mal, cuando piden oración para cometer su pecado y pensar que Dios los va a respaldar, cuando están en su mundo, pero el día que tienen un problema enseguida utilizan la palabra, pero vuelven a su mundo. Toda persona que utiliza la palabra de Dios, el malo en especial, el incrédulo que utiliza la palabra de Dios, Dios está airado con esa persona. Y está airado con esa persona porque la palabra del Señor no mora en esa persona. Porque esa persona le ha dado la espalda a Dios. Y cuando tú le das la espalda a Dios, tú no tienes ningún derecho de estar utilizando la palabra de Dios, ni para tu beneficio, ni para ninguna razón. Porque tú vives de espaldas a Dios. Y esto dice, gloria al Señor, tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Es bien interesante, porque cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel y cuando Salomón construyó el templo, dice que cuando tu pueblo se apartare de ti, cometiere pecado, pero se arrepintiere aunque estuviere lejos y orare mirando hacia el templo, en dirección al templo, porque el templo es la representación de la presencia de Dios. Entonces tú oirás desde los cielos y perdonarás su pecado. Precisamente una persona que vive en su pecado es una persona que le da la espalda a Dios. Eso sucede en cada individuo, en cada persona que vive sin Dios. Vive a espaldas de Dios. Vive dándole la espalda a Dios. Vive con Dios de espaldas. Todo lo está mirando hacia su vida, hacia lo que le parece, hacia lo que ellos opinan que está bien, pero tienen a Dios en las espaldas. O sea que sus pasos cuando avanzan cada vez los alejan más de Dios. Dios está airado con ese perverso. Dios está airado con ese incrédulo. Dios está airado con el malo y sobre todo con el malo que fuera de que vive así, utiliza la palabra. Mira, que esta palabra es tremenda. Dice, ¿qué tienes tú que estar hablando de mis leyes? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? La palabra como tal y el camino del Señor, usted entra en ese camino cuando entra bajo pacto. Y cuando usted cree en Jesucristo, usted entra en un pacto de sangre.
Cuando usted cree en Jesucristo, usted está bajo un pacto de sangre. Porque Él derramó su sangre. Y tú por la fe en ese acto que Jesús hizo, tus pecados son lavados. Porque cree que cuando Él se entrega en la cruz y entrega su sangre en la cruz, Él ahí está pagando lo que tú y yo teníamos que pagar. Entonces estamos bajo pacto. Pero ahora viene el Señor y te dice, que tienes que tú estar tomando mi pacto en tu boca. Si tú no haces parte del pacto. Saludos de bendición a todos los hermanos, Isa Pinto, Carlos Salas, Elis Caballero y todos los que se conectan ahí en nombre de Jesús de Nazaret. Que tienes que estar tomando mi pacto. Que tienes que estar hablando de Jesucristo y de la sangre de Jesucristo y del acto ahí en la cruz. Cuando tú no haces parte de ese pacto. Tú quieres hacer parte de ese pacto, arrepiéntete. Arrepiéntete y date la vuelta 180 grados y empieza a mirar hacia Dios. Empieza a mirar hacia Dios y darle la espalda al diablo. El Señor lo reprenda. Pero si tú no le das la espalda al diablo, que está en perfecta oposición a Dios, entonces tú sigues caminando. Cada vez que tú das un paso te alejas de Dios. Tú vas acercándote a Satanás y te vas alejando de Dios. Tienes que darte la vueltecita 180 grados para que ahora le des la espalda a Satanás y le des el frente y te vuelvas al Dios del cielo y empieza un cambio en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Porque hay gente que está en esta condición y se pone a estar hablando de los pactos de Dios. Se pone a estar hablando de la palabra de Dios. Se pone a estar haciendo estudios y comentarios de Dios cuando ni siquiera hacen parte del pacto. Entonces el Señor te está diciendo, sal, fuera, deja de estar hablando, saca esta palabra de tu boca. Deja de estar hablando de la Biblia, deja de estar hablando de Jesucristo, deja de estar hablando de la sangre de Jesucristo, deja de estar hablando del pacto de la sangre de Jesucristo. Cuando tú, alabado sea el nombre del Señor, cuando tú le has dado la espalda, alabado sea el nombre del Señor, al Dios Todopoderoso y a sus mandamientos. Mira lo que dice. ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Primero, usted se pone a estar hablando de Dios, pero a usted no le gusta que Dios lo corrija por la palabra. Luego dice, y echas a tus espaldas mis palabras. Entonces todo lo que escuchas del pacto, todo lo que escuchas de la palabra de Dios, lo mandas a tus espaldas. Te olvidas de Él, pero quieres estar hablando de eso. Quieres estar hablando de la Biblia. Quieres estar hablando de los apóstoles. Quieres estar hablando de misterios bíblicos, pero no estás en el pacto, estás por fuera. Entonces el Señor está diciéndote, deja de estar utilizando mi escritura, mi pacto y mis palabras cuando tú no haces parte de ese pacto. Es posible hablar de Dios sin conocer a Dios. Gente que no conoce a Dios y hablan de Dios, el Señor le está diciendo, ¿qué tienes tú de que estar hablando de mis leyes? Gloria a Jesús. Para comenzar, ni las conoce. Y además de eso, no se sujeta a ellas. Cuando las conoce, no se sujeta a ellas. Gloria sea el nombre del Señor. Y ahora empieza el Señor a descargarse. Dios te bendiga, José Miguel y toda tu casa en nombre de Jesucristo de Nazaret. Empieza el Señor ahora a descargarse sobre esa persona que habla de Dios sin conocer a Dios. Dice, si veías al ladrón, tú corrías con él. O sea, tú participabas y tú apruebas los robos. Tú apruebas el robo, apoyas el robo. Dice, y si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Con los adúlteros porque participas del adulterio. Te gusta el pecado. Te gusta adulterar. Te gusta fornicar. Te gusta robar. Entonces, que tienes que estar utilizando las palabras de Dios en tu boca si tú te deleitas en esta vida. Dice, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Mentiroso.
¿Qué hace un mentiroso utilizando la palabra de Dios? Pero hay gente que la utiliza, pero Dios los está reprendiendo en esta hora. Al mentiroso, al que le gusta estar mintiendo, al que le gusta el mundo, al que le gusta estar bebiendo, al que le gusta estar en fiesta. Y después viene que hablar de la palabra de Dios. Hipócrita, hipócrita, arrepiéntete. El Señor te está diciendo que no tomes su pacto en tu boca, porque tu boca está sucia. Tu boca está sucia, tienes que limpiarte con la sangre de Jesucristo. Pero hay gente que utiliza y que habla de Dios sin conocer a Dios. Gente que habla de Dios sin conocer a Dios. Gloria a Jesús. Dice en el 20, y tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Tomar asiento para hablar significa sentarse en silla de escarnecedores. Sentarse en silla de escarnecedores significa que tú te pones a hablar mal de tu prójimo. Y aquí dice de tu hermano, hablar mal de tu compañero, hablar mal de tu amigo, hablar mal de tu pariente, hablar mal de la iglesia, hablar mal de tu hermano en Cristo, hablar mal de tu vecino, hablar mal de tu familiar. Te sientas en silla de escarnecedores, como dice Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hola Mónica Hernández, Dios te bendiga ahí en Medellín, saludos de bendición. Entonces dice, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Está hablando literalmente de hablar contra el hermano. Hay gente que tiene un infierno. Y no estoy diciendo que ese sea el infierno. El infierno es literal y está abajo. Es literal y está en un lugar geográfico. Pero hay gente que en su casa está en un infierno peleando con el hermano, peleando con la hermana, odian al hermano. Hay gente que por una herencia han mandado a matar al hermano. Han mandado por una tierra, han mandado a matar a su hermano propio, de su sangre. El demonio, los demonios, el Señor los reprenda, están controlando esa vida. Pero hay gente así que también habla de Dios. Habla de Dios y toma la palabra de Dios en su boca. El Señor los reprenda. Andrea Garza, Cristo te ama. Toman la palabra de Dios en su boca. El Señor va a romper cadenas en esta hora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gente que tiene que arrepentirse porque tiene un conflicto, un ring de boxeo, un campo de batalla en su propia casa y vive en contienda con el hermano, con la hermana, con el papá, con la mamá, que están bajo el mismo techo, duran 30 días que no se hablan. Tuvieron una pequeña discusión, van por 30 días. Tuvieron otra pequeña discusión, van por 2 meses. Tuvieron otra discusión, van por 20 días más. Y así viven dentro del mismo techo, dentro de la misma casa. Están en pecado, llevan una vida de malo, de una vida de impío. Y el Señor dice, ¿qué tienes que estar utilizando tú, que vives en esas condiciones? Que tienes que estar usando mi palabra en tu boca. Dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Luz Melo, mi hermano Cantillo, ahí en Cali, Cristo les ama. Entonces dice, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo viven tan envenenados? Gente que odia a su papá, que odia a su mamá, madres que odian a sus hijos, que no tienen amor de ellos, madres que odian y padres que odian y que tienen y no ayudan a sus hijos, que les niegan una herencia, que piensan que se van a morir con la herencia encima y piensan que se la van a llevar. Eso es una vida de muerte. Esa es la vida del malo, la vida del pecador. Y todo esto lo viven dentro de una casa. Gente que le echa brujería a su propia familia para matarlos, para empobrecerlos, para atarlos, para maldecirlos, para enfermarlos.
a su propia familia. La Biblia lo dice. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. El hijo de tu madre es tu hermano, tu prójimo. Versículo 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pero pensabas, de hecho, de cierto, sería yo como tú. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Y así le pasa al malo. El malo, el incrédulo, el que vive sin Dios en su corazón, piensa que Dios piensa como él piensa. Así es como calcula la vida. La vida la calcula y piensa que Dios actúa como él actúa. Y de hecho piensa que las demás personas también actúan como él actúa. Y como él vive en enemistad, vive en pecado, vive en envidia, vive en chismosería, en murmuración, en hipocresía, él piensa que todo el mundo afuera es igualito. De hecho, todo el que no tiene a Cristo profundamente en su corazón es así. Es así. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Pero el Señor dice, ¿tú crees que yo era como tú? Él está diciendo aquí en su palabra, recuerden que estamos en el Salmo 50, versículo 16 en adelante. ¿Tú crees que yo era como tú? Que de hecho yo pensaba como tú piensas. Que yo actuaba como tú actúas. Pensabas de cierto sería yo como tú, pero no es así. Mira lo que dice, estás hablando ante el Dios Todopoderoso. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. O sea, tu pecado yo lo voy a poner delante de tus ojos. Te voy a reprender y te voy a mostrar todos tus pecados y te los voy a poner delante de tus ojos. ¿Cómo así que te los voy a poner delante de tus ojos? Vea, esto es bíblico. Usted ha escuchado la gente que ha tenido experiencias del infierno. Que cuando van para el infierno, el Señor les muestra como en una pantalla todos los pecados que han cometido. Todas las veces que negaron a Jesucristo. Todas las veces que se burlaron del Evangelio. Todas las veces que cometieron maldad. Todas las veces que engañaron. Todas las veces que falsearon. Todas las veces que robaron. Todas las veces que adulteraron. Le pasa la vida entera en un instante. Así que es bíblico. Aquí está el respaldo. Es bíblico, gloria sea al Señor. Cuando dicen esas experiencias de que por un instante Dios me pasó por delante todo lo que yo había hecho malo en toda mi vida. Claro, aquí lo dice. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Yo pondré, gloria sea al Señor, tus pecados delante de tus ojos, para que no se te olviden, para que te des cuenta por qué te estoy juzgando, para que comprendas que yo soy un Dios justo y que cuando vas al infierno, no se te olvide por qué tú estás allí. Te voy a reprender y te las voy a mostrar todas. Te voy a mostrar en pantalla, delante de tus ojos, todo lo que tú has hecho. Así que así dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Y muestra el Señor cómo es posible que hay gente que habla de Dios sin conocer a Dios. Es mejor conocerlo. Es mejor arrepentirse. Es mejor buscarlo, porque mira lo que viene más adelante. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Entiendan esto los que se olvidan de Dios. Gloria sea al Señor. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanzas me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación. O sea, no solamente Dios te está rechazando, o no que te está rechazando, te está reprendiendo, porque tú vives en una vida de pecado y utilizas la palabra de Dios con tu boca, sino que ahora te está dando la corrección y te está diciendo, el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. El que se arrepienta de esa conducta, el que se arrepienta de ese pecado, yo le voy a mostrar mi misericordia. Yo lo voy a limpiar, yo lo voy a lavar, pero no puedes seguir hablando de Dios, utilizando la palabra de Dios en tu boca y siendo un hipócrita, siendo un pecador, siendo un adúltero, siendo un brujo, siendo un hechicero, siendo un idólatra,
Si tú estás llevando esa vida y pretendes que vas a ver la gloria del Señor, no vas a ir a ningún lado. Te vas a quemar. Dios te va a mostrar por una pantalla todo lo que hiciste. Te lo va a mostrar en una pantalla. Alabado sea el nombre del Señor. Y después que te la muestre, te va a enviar justamente al infierno. Y allá te vas a acordar porque estás allí. Por todo tu pecado. Por todo tu rechazo. Por haberle dado la espalda al Dios del cielo. Pero hoy te está diciendo, si tú ordenas tus pasos, si tú das la vuelta a 180 grados, alabado sea el nombre del Señor, y te vuelves a Dios y empiezas a mirar a Dios. Eso le pasó también, y el Señor me lo está mostrando en esta hora, me lo está dando. Eso le pasó al apóstol Pedro cuando estaba en la barca, cuando estaba en el mar, y Jesucristo vino caminando. Él le dijo, si eres Jesús, si tú eres Jesús, ordena que yo vaya sobre el mar hacia ti. Jesús le dijo, ven. Y Pedro alcanzó a caminar mirando a Jesús, alcanzó a dar pasos por encima del agua. Pero dice la Escritura que después cambió la mirada. Y este es el problema, cuando tú cambias la mirada. El problema es cuando tú cambias la mirada. Y empezó a mirar las olas, el viento, el fuerte oleaje, la bravura del mar, y le dio más valor, le dio más sentido, más significado a todo eso que estaba viendo, y empezó a hundirse. Empezó a hundirse porque dejó de mirar al Cristo de la gloria. Si tú le estás dando la espalda a Dios en esta hora, tú vas camino al infierno. Cada vez que tú das un paso, cada vez tu camino es más oscuro, más lejano de Dios, porque le estás dando la espalda a Dios del cielo. Pero cuando tú te das la vuelta, cada paso que das te acerca y creces en santidad, creces en arrepentimiento, creces en conocimiento, creces en obediencia. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Y ven la misericordia de Dios. Verso 23, ahí segunda parte. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿Cuál es la salvación de Elohim? De Dios, de Elohim, Jesucristo. Él es la salvación. La salvación que Dios provee es su Hijo Jesucristo. Y el que ordene sus pasos, el que deje su mala vida, alabado sea el nombre del Señor, y empieza a buscar a Jesús, entonces Él le mostrará su salvación, será salvo, se convertirá, cambiará su estilo de vida. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Pero si tú sigues de espalda a Dios y utilizando la palabra de Dios en tu boca, ¿cómo es posible que tú utilizas la palabra de Dios? Que tú hablas de los pactos de Dios, que tú te pones a hablar de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Pero no conoces a Dios. No lo conoces. No conoces su pacto. No estás dentro de su pacto. Entonces te dice aquí lo que dice en el versículo 2. Entended ahora esto. Tienes que entenderlo. Los que os olvidáis de Dios. Entiendan esto los que se olvidan de Dios. Entiendan esto los que le están dando la espalda a Dios. No sea que os despedace y no haya quien los libre. No sea que el juicio de Dios venga sobre ti y te despedace y te destruya y vayas a ese lugar donde no puedes salir. Vayas al lugar de condenación, vayas al lugar de tormento donde nadie te va a sacar de ese lugar. Entonces, es mejor, alabado sea el nombre del Señor, que de 180 grados y empieces a mirar a Jesucristo. Gloria sea al Señor. El malo toma la palabra para denigrar. Este es el punto. El malo, el que no conoce a Dios, el que no está dentro, escucha, el que no está dentro del pacto de Dios y utiliza la palabra de Dios, la utiliza para denigrar, la utiliza para oponerse a Dios. El malo utiliza la palabra para confundir a otros. El malo siempre va a utilizar la palabra para burlarse de Dios.
la misma palabra para cogerla de objeto de burla. El malo va a tratar de desvirtuar la palabra de Dios sin ningún resultado positivo, pero él siempre está tratando de decir que la palabra es mentira, y como lo decía este miércoles, y que el código Da Vinci es real. Esa es su verdad, de un hombre que escribió ese libro que no tiene ni 60 años o de pronto 60 años. Esa es su verdad. Y la palabra que terrenalmente fue escrita alrededor de 1500 años, que tiene ahora mismo, gloria a Jesús, que tiene ahora mismo cerca de unos 3500 años, y que además tiene una connotación eterna para el hombre. Esta no es la verdad. Pero eso es lo que pasa con el malo, que el malo le crea a todo lo que está afuera, a todo lo que está fuera del pacto, pero no le crea lo que está dentro, no le crea la palabra, no le crea a Jesucristo. El malo utiliza la palabra para engañar y sacar provecho de ella. Claro, utilizaron la escritura para escribir, cogieron como referencia para escribir un libro que denigra la misma escritura, y los están vendiendo y le están sacando plata. Y tú estás comprando ese libro. Alábalo si puedes. Tú estás comprando ese libro. Entonces, utilizan la palabra para engañar y sacarle provecho, para oponerse, para perdición de ellos mismos. Porque cuando hacen eso, siguen de espalda, pero ahora dan pasos agigantados. Y cuando dan pasos agigantados, los dan cada vez alejándose más del Padre. Cada vez se van alejando más. Por eso utilizan la palabra para perdición de ellos mismos. El malo, el que no está dentro del pacto de Dios, utiliza la palabra para blasfemar de Dios y de sus santos, para hablar mal de Jesucristo, para hablar de que él tenía una relación fornicaria con una mujer. O sea, pónganle un poco de lógica. Jesucristo y su palabra reprendiendo y diciendo que los fornicarios no heredarán el reino de Dios, y están diciendo e insinuando que Jesucristo estaba en una relación fornicaria. ¿Ah? Y que tenía hasta hijos de fornicación. El Señor reprenda esta mentira satánica. El Señor la reprenda. Y deje usted de estarle creyendo al diablo. Recuerde que la Escritura reprende abierta y justamente la fornicación. Y cómo es posible que van a estarle creyendo un mensaje donde Cristo andaba en fornicación y tenía hijos de fornicación. Eso no existe. Eso no existe. Eso existe en la mente de Satanás. El Señor lo reprenda. Y donde la mente que quiera acogerlo. Usted verá. El malo, para eso es que utiliza la palabra. El malo piensa que el Eterno piensa como él piensa y como él calcula. Que juzga como él juzga. Pero no, mi amado, está exactamente errado. Porque el malo tiene una mente oscura, y precisamente el Dios Todopoderoso es todo luz. O sea, no existe ningún tipo de relación. Como Cristo dijo, vamos que viene el enemigo y yo no tengo nada con él. No existe ninguna relación entre la luz y las tinieblas. No la existe. Entonces, que el malo piense que Dios piensa como él piensa, está totalmente errado. El que ordenare su camino, le mostraré la salvación, dice el Señor. Tienes que volverte y tienes que dejar de estar utilizando la palabra de Dios en tu boca cuando no estás todavía dentro del pacto. No haces parte del pacto de sangre. No haces parte del pacto de arrepentimiento. Gloria sea al Señor, Dios Todopoderoso. El Eterno está airado y está enviando juicio sobre toda persona que lleva este estilo de vida. Está el Señor enviando juicio. Ahora vienen juicios más tremendos. Una vez más lo comparto. Mis amados, viene el juicio.
Viene la caída del meteorito, ya no es un secreto, no es ningún secreto. El Señor le ha revelado a mucha gente, el meteorito viene, el meteorito viene. Y si usted utiliza la palabra de Dios en su boca y no es una persona arrepentida, usted experimentará ese juicio. El meteorito viene y nadie lo va a poder echar atrás. Escucha, pueblo de Dios y todo el que quiera ser pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Nadie va a poder echarlo atrás. Esto ya viene. No tiene reversa. Ya no tiene reversa. Alabado sea el nombre del Señor. Dios Todopoderoso. Y todos los que quedaron como perversos, como incrédulos, como malos, van a sufrir esto. Muchos van a sufrir esto. Pero aquel que se arrepiente y se corrija de su camino y que se vuelva a Dios, así como está en el último versículo del Salmo 50, el que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Esta palabra me la dio el Señor ayer en la mañana y me la confirmó durante el día. Dios está airado con el perverso. Y tú sabes lo que es que Dios esté airado contra ti. Que es que tú no tienes oportunidad. No tienes oportunidad de que te pase nada bueno. Nada bueno te va a pasar. Todas las cosas que te van a pasar son malas. Pero Él en su misericordia tiene un plan de salvación todavía. Aún para el incrédulo, para el perverso, para el hablador, para el hipócrita, para el mentiroso. Para que se vuelva, para que le dé la espalda a Satanás y le ponga su rostro al Dios del cielo. Eso es lo que significa volverse. Volverse es que tú sigues mirando al Dios Todopoderoso. Volverse significa, gloria al Señor, también culturalmente en el pueblo de Israel, vuelvo y digo, que aunque ellos estaban lejos por su pecado, expulsados de su nación por su pecado, estaban allá lejos en otro país, pero se arrepentían y se daban la vuelta y en la dirección de Jerusalén oraban. Y cuando oraban en dirección de Jerusalén, pedían perdón al Señor y el Señor los restauraba donde quiera que estuvieran y los hacía volver a su tierra y los hizo volver a su tierra hasta ahora. Por eso volvió Israel a ser nación desde el 14 de mayo de 1948. Porque se volvieron, porque hay un llamado profético para ellos. Aleluya. Una restauración para ellos. Asimismo, nosotros. Eso te pasa a ti y me pasa a mí. Cuando yo me arrepiento de mis pecados, es como si yo me estuviera dando la vuelta. Y tomo un camino diferente, totalmente opuesto. Opuesto totalmente al camino, gloria sea al Señor, totalmente al camino que tenía. Es posible hablar de Dios sin conocer a Dios, pero no es agradable para Dios. No es agradable que tú vivas en tu pecado y que tú vivas hablando de la palabra, porque realmente los que tomen la palabra de Dios en su boca y tengan su corazón negro, lo utilizan para confundir a otros, para burlarse de Dios, para tratar de desvirtuar la palabra, para engañar y sacar provecho de ella, para denigrar, para oponerse, para imponerse, para perdición de ustedes mismos. No vas a utilizar la palabra para ningún otro fin. Mientras que el que utiliza la palabra y está dentro del pacto, siempre te va a llevar a la salvación. Siempre te va a llevar al arrepentimiento. Siempre te va a llevar al perdón de pecados. Siempre te va a llevar a que te acerques al Padre. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso, y empieces a vivir para Él. Gloria sea su santo nombre. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Si tú has escuchado esta palabra y hoy quieres ordenar tu camino y hoy quieres dar la vuelta 180 grados de tu vida, porque estás cansado de pecar, porque estás cansado de mentir, porque estás cansado de robar, porque estás cansado de las drogas, porque estás cansado de la prostitución,
porque estás cansado de matar a sueldo, porque eres un sicario, porque estás cansado de las pandillas, porque vives tu vida peligrando todos los días y tu madre no duerme pensando en que un día van a tirar a su hijo en la puerta de la casa muerto, o lo van a encontrar por ahí tirado, muerto. Si estás cansado de eso, haz esta oración conmigo. Quiero que digas: Señor Jesucristo de Nazaret, hoy he escuchado tu palabra y entiendo lo que significa vivir como un malo para ti. Perdóname por haber hablado de tu palabra y de tus mandamientos, hablado de tus leyes sin ni siquiera conocerlas. Hoy entiendo que hay un pacto que es a través de la sangre de Jesucristo. Y entiendo que estoy fuera de ese pacto, pero que hoy yo quiero hacer parte de ese pacto, para que esa sangre que Jesús derramó en la cruz me limpie a mí también. Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Hoy confieso mis pecados y mis maldades. Y te pido, en el nombre de Jesús de Nazaret, que me laves con tu sangre preciosa, que me selles con tu Santo Espíritu y que me ayudes a partir de ahora a vivir para ti como un verdadero hijo de Dios, como el que vive dentro del pacto, entendiendo y guardando tu pacto y honrándote con alabanza y honrándote con obediencia a tu palabra. Borra mi nombre del libro de la muerte y escríbemelo en el libro de la vida, y declaro tu señorío desde ahora y para siempre sobre mi vida. Se ha hecho esta oración, gloria a Jesús, gloria al Rey. Pido, Padre Santo, Señor, que llenes esta vida que está haciendo esta oración. En esta hora también oramos los que tienen enfermedades, dolencias, rompe cadenas y ataduras, rompe yugos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cadenas de enfermedad, Señor amado, ataduras espirituales, ataduras religiosas, ataduras de idolatría se rompen en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, glorifícate, Señor amado. Glorifícate en esta hora en tu poderoso nombre. Y que en esta hora, si tienes una iglesia, si has hecho esta oración, busca una iglesia que predique al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, que hable de santidad, que crea en el arrebatamiento y en el rapto, el arrebatamiento y en la segunda venida de Cristo. Si no tienes una congregación así y no tienes esa oportunidad, contáctate con nosotros y estaremos atentos para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos que en esta hora se conectaron. Les saludamos los que estamos aquí, cuerpo presente, y oramos en esta hora que la palabra del Eterno produzca ese fruto de salvación en sus vidas, ahora que queda poco tiempo. Recuerden, se está acabando la misericordia gratuita de Dios. Cristo les ama. Saludos de bendición, mis hermanos, todos los que se conectaron, Maya Yepes, Luz Melo y todos los que estuvieron conectados ahí. Cristo les ama en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.